Las aventuras de una bruja filósofa. Decía que le pedí aquí al colega de pelos locos Israel Lugo nos acompañara en esta conversación para pues ver diferentes perspectivas de los temas que hoy vamos a platicar. Así, por favor, acomódense donde estén, ojalá tengan un cafecito caliente. Bueno, ¿no te gusta el cafecito? Está bien, algo. La chela no, porque está carísima ahorita, pero lo que sea que te pueda ayudar a relajarte. Toma papel y pluma y bueno, vamos a tal. Dice que te aparece la restricción de edad. Lo que pasa es que lo puse así porque si no, no me deja hacer comentarios en vivo. Pero bueno, no todos tienen ya más de 18 años, creo, ¿no? Bueno, a ver, ¿de quién vamos a hablar esta mañana? Esta mañana empecemos a recordar algunos elementos del señor Martin Heidegger, a ir a hablar de, pues por supuesto, tendríamos que hablar de el señor Jean-Paul Sartre, ¿no? Premio Nobel de Literatura. Bueno, también Albert Camus, pero Albert Camus sí lo recibió y Sartre no. Y no por una postura política que ahorita también platicaremos. Y como última autora, vamos a hablar de nuestra hermosa Simone de Beauvoir. Hermosa, chula, maravillosa. Suicidio, sí, estábamos ahí, ¿no? Y suicidio y somos seres para la muerte. Ahorita viene Isra, por cierto. Pero a ver, empezamos con esto de somos seres para la muerte. Dice Martin Heidegger, del que hace ratito estaba comentando el profesor Israel, que pues hay toda una serie de controversias. Él habla de la importancia de saber que mañana, pasado, o en 10 o en 40 años, vamos a morir. ¿Cómo afrontamos la muerte? ¿Desde el miedo? ¿Desde la angustia constante? Desde, bueno, y muy en la cultura mexicana, desde la propia chacoteo, burla, albur. ¿Cómo le hacemos para enfrentar la muerte? ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo le haces tú para saber, sobre todo en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis, que la muerte puede ser ya no un discurso tan lejano, sino yo me he enterado por Facebook, yo me he enterado con gente cercana, que amigos, que sobrinos, que familiares, no cercanos míos, pero sí de otras personas muy queridas, pues han fallecido por el coronavirus, ¿no? De pronto a mí me da, y lo digo en primera persona, a mí me da bastante resquemor saber que mis papás puedan enfermarse por lo grave de la enfermedad, bueno, más bien del virus que causa la enfermedad en el tema de la edad. O sea, la muerte nos acompaña, pues, como un tema, como un problema, como una categoría, nos acompaña constantemente. Lo que dice en ese sentido Martin Heidegger es que cuando uno tiene una vida inauténtica, una todo el tiempo se la pasa en la angustia, se la pasa en el, ¡ay, qué feo! No, por favor. Y entonces por estar pensando en un posible futuro, y digo posible futuro porque aunque te mueres mañana, hoy no, ahorita no, en este momento que estoy hablando, no. Ahorita no me estoy muriendo, pero si me la paso en el futuro, si me la paso instalada en la angustia, entonces no me doy la oportunidad de vivir el aquí y el ahora. Entonces una vida inauténtica es una vida básicamente situada en el miedo y en la incomprensión. Acuérdense que cualquier filósofo de cualquier corriente filosófica siempre te va a pedir que te abras a conocer, a discutir, a pensar diferentes alternativas de comprensión y que quiere que a partir de esa comprensión desarrolles un pensamiento crítico. Y en este sentido, una vida auténtica es aquella persona que abraza la muerte y que dice, evidentemente, voy a morir, va a morir la gente que amo, pero tengo que ver la manera de sobrevivir a ello y de ocuparme de otras cosas. Tampoco tengo que estar metida todo el tiempo en la muerte, sino saber que es parte de la vida. La vida, no hay vida si no hay muerte, no hay muerte si no hay vida. Ya llegó Israel. ¿Qué estabas diciendo de Heidegger hace ratito? Bueno, ahora sí, ya quitándoles todo el asunto aburrido de quién era Heidegger y en quién se inspiró, vamos a entrarle ya en materia, así como lo que acabas de mencionar. Justamente, el único que puede morir o el único ser que puede dar cuenta de la vida es el ser humano. Un gato, un perro, otros animales no tienen idea de lo que es la muerte, simplemente viven.
Pero ese asunto es lo que diferencia al ser humano, quien puede dar cuenta de su existencia a partir de que puede dar cuenta de que va a morir. Bien lo menciona Diana en el momento en el cual la existencia inauténtica es aquella existencia en la cual no es que dejemos de pensar en la muerte, sino simplemente no se nos ocurre que vamos a morir y simplemente vivimos como un gato o como un perro, vivimos a la deriva, vivimos a lo que nos dice que se tiene que vivir. Pero para Heidegger la existencia auténtica tiene que ver con un dar cuenta de que evidentemente para poder vivir necesitamos de la muerte. Bien lo dice Diana, es una relación inevitable. La vida implica necesariamente la muerte. Y de nuevo regresemos a la parte donde los animales no son conscientes de su propia vida ni de su propia existencia porque no saben que van a morir. El ser humano sí lo sabe, o por lo menos tiene esa intuición. Si bien es cierto de que nosotros nos representamos la muerte en la muerte de otros más, y en ese momento también podremos dar cuenta de que nosotros también estamos destinados a morir. Pero Heidegger nos dice, ¿tenemos que angustiarnos por esto? Pues no, de hecho este momento de la muerte es angustiosa por el simple hecho, como bien dicen ustedes, de que no sabemos si va a haber algo o no va a haber algo después de la muerte. Tiene toda la razón, nadie puede decirnos si existe algo o no existe después de la muerte. Pero Heidegger nos dice, eso últimamente no importa. La existencia es la que tenemos en este momento, a la cual nosotros, él nos dice en su Dasein, nos dice, la existencia del ser humano es un ser arrojado al mundo, ser un arrojado. Dasein, palabra dominguera, pues de la jerga filosófica alemana. Dasein se escribe D-A-C-E-I. Dasein. Dasein, para que lo investigues. Y esto significa el estar ahí, estar en el mundo, estar arrojado a las posibilidades que el mundo te va a sorprender. Entonces, para Heidegger, la existencia inauténtica es aquel dejarse pasar, ahora sí que neutral en la vida, a partir de lo que dicen que yo tenga que hacer, yo puedo tomar las decisiones que otros tomen para mí. Eso sería una existencia inauténtica. ¿Por qué? Porque no está consciente de que su propia vida depende de su propia muerte. En pocas palabras, sabemos y podemos disfrutar la vida en el momento en el cual sabemos de que la tenemos contada, de que se nos va a acabar la vida. ¿Ustedes qué piensan? A ver, les pongo así la hipótesis. ¿Una persona inmortal se preocuparía por qué es lo que va a hacer mañana? ¿Se preocuparía alguien que sabe que no va a morir? ¿Se preocuparía sobre su propia existencia? ¿Para qué? ¿Para qué te preocuparías si no tienes posibilidades de muerte? Es que también eso es bien interesante. Si sabes que vas a morir, pero no lo tomas con angustia, con dolor, con aprensión, entonces te das una oportunidad para hacer muchas cosas y aprovechar. Carpe diem, ¿no? Lo decíamos en una clase apenitas. Hay que aprovechar el día, hay que aprovechar los momentos, porque estoy consciente que voy a morir. Sí, me voy a morir, pero mientras tanto hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que vivir, muchísimas cosas que aprovechar. Yo nada más aquí le contestaría a Israel, aunque estoy bien, por supuesto, de acuerdo con todo lo que dice sobre Heidegger. Fíjense que hay una cuestión muy peculiar en el tema de los animales. Dice Israel y dice bien, los animales no se dan cuenta de que se van a morir. Efectivamente, o sea, los animales no están pensando en su existencia. Y aquí hay una diferencia importante que el existencialismo marca como contundente. En el existencialismo estamos hablando de la reflexión sobre lo que soy yo, por qué existo. Y eso implica un grado de conciencia bastante importante que tampoco no todos tienen, ¿eh? O sea, no por ser humano y aunque tengas la conciencia y aunque existas, no todo mundo se anda preguntando sobre si existe o no. De nuevo, ese sería la conciencia de la existencia inauténtica. O sea, cuando no te preguntas nada y vas en neutral por la vida, simplemente haciendo lo que viene, como un gato o como un perrito, las cosas que le van pasando, entonces la persona o la existencia inauténtica simplemente la va sorteando la vida sin hacerse responsable de su propia existencia y sabiendo de que su propia muerte también es la única que tienes. Solamente tienes una vida, no es como los videojuegos de que si te mueres vuelves a aparecer en otro lado y con más vida. No, solamente tienes una sola vida. Y la existencia inauténtica es aquella que procuras a todo momento olvidar que vamos a morir. Entonces siempre nos metemos en automatismos, en qué es lo que va a pasar mañana,
casi como garantizando de que va a haber un mañana. Heidegger nos está diciendo todo lo contrario. Tenemos que vivir teniendo a la muerte a cuestas, sabiendo de que en algún momento podríamos morir, pero no nos está diciendo espántate, angústiate. Lo que nos está diciendo, aprovecha el día, carpe diem, lo dijo bien claro Diana, aprovecha tu día, aprovecha lo que estás viviendo. Pero, bueno, iremos un poco más adelante a Heidegger, que se queda nada más en este lugar de análisis de la existencia auténtica o inauténtica. Jean-Paul Sartre, que es lector del mismo Heidegger, él escribe un texto muy similar y también bastante chonchote que se llama El ser y la nada. Bueno, pero ahorita llegamos hasta allá. Nada más lo único que quería decir al respecto como segunda acotación es que, bueno, por un lado, no todo mundo tiene, precisamente por la vida inauténtica, no todo mundo tiene conciencia de su conciencia y de su existir, ¿no? Tú y yo que estamos estudiando filosofía, pues hacemos un intento por asomarnos a esa vida inauténtica y de decir, ya chingada, voy a tratar de ahora sí aprovechar mi vida. Pero hay otra cuestión que le quería decir a Israel. Efectivamente, los animales no están pensando en su existir, pero sí tienen conciencia. Sí tienen conciencia y ese es un debate que él y yo tenemos muy constantemente, pero que ahorita nada más lo traigo para dejar como un punto muy claro. No, los animales están pensando sobre la muerte, no saben que van a morir, pero sí saben que van a morir cuando están en una situación de sufrimiento, cuando están en una situación de dolor. Pongo, por ejemplo, el caso específico de un matadero. En un matadero, y esto lo vamos a hablar clases subsiguientes, colegas, en cuestión bioética, pero en un matadero, por ejemplo, los cerdos están fila, uno tras otro, saben, porque a veces tienen un cuarto especial para matarlos, a veces es ahí mismo, pero tienen una fila que mientras van acomodándose, alineándose los cerdos en esa fila, van con cuchillos y van con algunas grandes palos, van de una vez torturándolos para debilitarlos y que la muerte no sea tan fuerte en el sonido, porque un cerdo, ustedes saben que cuando es asesinado llora de manera hasta muy símil como un niño. ¿Qué pasa con los cerdos? Hay múltiples imágenes y múltiples estudios de etólogos que lo demuestran, en donde va el cerdo y el cerdo empieza a mirar y a darse cuenta que el que va adelante le van a hacer algo. Y entonces empieza a temblar y empieza a tener miedo y empieza a cagarse y empieza a llorar. Si no supiesen de qué trata el asunto, ninguna de estas emociones se desarrollaría. Y de hecho, una vez que están a punto de que los cuelguen, porque una vez que los asesinan, van en unas grandes de estas cosas argollas y los van colgando y los van, porque todavía se están retorciendo y todavía siguen vivos, ellos todavía se están ya entregando a la muerte. No tienen un modo directo de decir, me estoy muriendo, pero sí hay una conciencia sobre su muerte cuando la tienen enfrente. Que diferiría en ciertas partes, pero bueno, no es el momento ahorita de hacer esa diferencia. Yo diría que no es miedo a la muerte, sino lo que se están contagiando es del sufrimiento de los otros animales, no necesariamente su muerte, porque o sea, el ser humano puede proyectar su propia existencia a otro lugar, a otro momento, a otros seres, en el cual uno es patente de que puede morir. Los animales no pueden proyectar su existencia a otro para representarse su propia muerte. Lo que están sintiendo es el sufrimiento, es el dolor. Otro ejemplo, en ese mismo sentido. ¿Qué pasa? Y yo creo que ustedes, si tienen perros y gatos, se han convivido con diferentes animales en su vida, sabrán un fenómeno bien curioso. Cuando un animal está muy enfermo, cuando un animal está cercano a morir, generalmente no lo hacen en medio de la familia. Generalmente no lo hacen acompañado con otros. Buscan un espacio aparte. Se va. Se esconde, se huye. Y uno dice, bueno, ¿por qué se está yendo? ¿Qué pasa si está malito? Precisamente por eso, porque están buscando un lugar para morir. O están, bueno, de nuevo estaríamos hablando, no sé si sea la muerte, pero lo que están buscando tal vez es un consuelo o es un lugar en el cual sufrir solos. O sea, el sufrimiento, el dolor, lo que están experimentando, no lo entienden como que vaya a ser la consecuencia de la muerte. Pues yo podría afirmar de que en ese sentido no tienen una concepción de su propia muerte, pero sí de su sufrimiento. El sufrimiento y el dolor están claros como el cuerpo. Eso sí, colegas, y eso sí, ojalá ustedes cada vez que devoran animales asesinados, sí tengan claro que ese animal estuvo consciente del dolor que le provocaron y de... Exactamente, el dolor, eso es lo único que podemos dar cuenta de que sí sienten, que sí que viven y que sí experimentan. Pero el asunto del concepto de la muerte, el saber de que su propia vida va a desaparecer
leer, no estoy muy seguro Híjole, que la y tenga. es que ahí, bueno, por eso, ya ven por qué lo invité, porque precisamente nosotros nos la pasamos discutiendo y esta discusión la quiero compartir ahora esta mañana con ustedes, porque, bueno, hay un texto de Franz Wald que le recomiendo mucho, que luego postearé por aquí en las aventuras, que se llama Si tenemos la inteligencia para comprender la inteligencia de los animales, donde precisamente en un capítulo habla de esto, de la conciencia de la muerte. Pero bueno, lo mencionamos nada más para hacer una acotación sobre la importancia de entender las dimensiones ontológicas de la muerte y cómo Heidegger se prepara y habla de esto. Pero bueno, vamos a detener un poco a Heidegger porque hay mucho de qué hablar, porque Heidegger nos da ahorita el pie, bueno, para hablar en un momento de Sartre, pero antes para hablar de una manera también de mirar la muerte distinta a partir del suicidio. ¿Por qué el suicidio? ¿No? Y en el otro video, allá en las aventuras de una bruja filósofa, decía yo que es un tema que actualmente, precisamente por los acontecimientos, está latiendo de manera muy constante y que hay este desencanto, esta decepción, este arrojarse a la muerte de manera muy cruda que implica el suicidio. Decía también que las personas que estamos involucradas en áreas filosóficas es un tema que de una u otra o cualquier manera nos está rondando como proyecto, como idea o como... ¿qué decir? Fantasía, ¿no? O sea, inclusive cuando yo les preguntaba al inicio del semestre ¿por qué no te has suicidado? Es muy probable que alguno de nosotros hayamos fantaseado de qué pasaría con la vida de la gente que queremos si estuviésemos muertos. Pero el hecho de que hayamos fantaseado no significa que tengamos una idea sobre el suicidio y que digamos, sí, es que yo sí me quiero matar. No, es simplemente como una fantasía hasta un poco de asomarse a cómo... Mórbida. Eso, ¿cómo es asomarse a la vida de los otros sin mí? ¿Me extrañarán? ¿Llorarán? O sea, hasta es un poco como en ese sentido narcisista de ver qué tanto me quiere, ¿no? Pero que de ahí lo estemos pensando para hacerlo, no necesariamente. Sin embargo, sí, y ustedes me lo han dicho y por supuesto que he leído y lo he comentado, muchos de ustedes se han sentido sumamente agobiados, sumamente tremendamente tristes por sus situaciones de violencia y en algunas etapas de su vida lo han pensado, algunos me platicaron que lo intentaron, algunos se ha quedado como una idea pendiente y precisamente hoy al hablar del suicidio nos interesa mucho desmitificarlo, ¿no? Y desmitificarlo a partir del existencialismo, no colocándolo, ¿se acuerdan que decía hace rato la palabra apología? No como una palabra que digamos, a ver, ahora, todos, vámonos a matar, o como una palabra que implique, no, miren muchachos, mejor no hablemos de eso, porque ¿para qué tentamos a esas palabras que ahorita son muy peligrosas? No, o sea, ni lo satanicemos, ni lo endiosemos. Pongámoslo como una categoría con la cual empieza Albert Camus en su texto, en su ensayo filosófico, El mito de Sísifo. Porque él comienza diciendo en las primeras letras, el gran problema, el verdadero problema de la filosofía es el suicidio. Pero, híjoles, ahora sí que el trabajo con ese primera frase también es para ustedes, chavos. ¿Por qué sería el gran problema fundamental de la filosofía el suicidio? El mismo Schopenhauer, si no mal recuerdo, él mismo estaba planteando de que el suicidio es casi como una de las consecuencias lógicas de lo que es la fuerza de la voluntad. La voluntad simplemente lo que busca hacer es seguir siendo, lo cual entraría en contradicción con la idea del mismo Schopenhauer, que dice que el suicidio es una de las muchas opciones que se nos presenta a nuestra propia existencia. El suicidio también es válido para Schopenhauer. Él diría, no tendríamos que renunciar, no tendríamos que satanizarlo. El suicidio también es la voluntad misma llevándose a su expresión. Pero Camus, él no es positivo, digo, él no toma el lugar de decir no se suiciden, sino lo que hace es preguntarse sobre la existencia. ¿La existencia merece ser vivida? ¿Qué es lo que nos dice el ser en la vida? La vida tiene que ser feliz a cualquier momento. Por eso, no sé si ustedes recuerden o sepan lo que es el mito de Sísifo. Ay, perdón, y es que vamos, ¿no? O sea, vamos como desglosando con calmita. Por principio, veamos y hacemos esta introducción sobre el suicidio para que también intentemos desprejuiciar el concepto, hablemos de él abiertamente. De hecho, yo te sugiero que ya una vez que platiquemos con algunos elementos de esta clase, lo saques como un tema familiar. O sea, te
sientes con tus papás, con tu mamá, con tu hermano. Sí, ya sé, ya me imagino el tema así de, mamá, vamos a hablar del suicidio. Y se van a escandalizar porque luego te van a decir, estás bien, te quieres matar. No, sino decirles, es que este es un tema que hay que plantear filosóficamente a partir también de un elemento importante, y ahora sí vamos con el mito de Sísifo. Entender que la vida no tiene ningún sentido. No, me estoy adelantando, nada más al decir esto. La vida no tiene ningún sentido, la vida es absurda. Pero bueno, lo estoy adelantando ¿por qué? Porque, bueno, primero vamos a entender que en este texto del mito del Sísifo, habla de una condena eterna que todos los seres humanos tenemos y que no nos podemos saldar. Antes de hablar como tal de la interpretación de Albert Camus del mito de Sísifo, me gustaría, Israel, que les compartieras la idea. A él le encanta la mitología y es bastante bueno al respecto. ¿Cómo va el mito original? Bueno, muy sencillito. Mito de Sísifo, anótalo por favor ahí, a palabra dominguera, y ve desarrollando la idea. Sísifo, algunos era uno de los reyes más astutos. De hecho, hasta se le consideraba que era del mismo linaje del mismo Ulises, Odiseo, aquel griego quien puso la trampa a los troyanos para entrar a su ciudad. Entonces, Sísifo vendría siendo un rey bastante listo, bastante inteligente. Ese atributo luego lo va a llevar a meterse en muchos problemas con los otros dioses, sobre todo con Zeus. Zeus, que ya ven cómo era este compadre, que se secuestraba a las chicas para seducirlas, para cogérselas y después las dejaba abandonadas. Un violador y un gacho. Este Zeus, entonces, en una de esas aventuras que tuvo, fue visto por el mismo Sísifo. Se había secuestrado a una de las ninfas, hijas de un dios también muy poderoso, que era el dios de los ríos. Entonces, Sísifo le dice a Esopo, si no mal recuerdo que así se llamaba este dios de los ríos, le dice que él sabía dónde se encontraba su hija, pero que no le iba a decir si le hacía el favor de que a su ciudad Corinto le llenara, no le faltara agua para nada. Entonces, Sísifo termina acusando a Zeus de que él fue el que secuestró y que se llevó a su hija. Zeus, pues obviamente no le gustó que haya sido balconeado, entonces se preguntó quién era aquel que lo hizo. Fue el mismo Sísifo. Zeus trató de castigar a Sísifo mandándole a Tánatos, la muerte, que se lo llevara y que lo castigara por allá. Pero Sísifo, también bastante inteligente, logró sortear a Tánatos y en vez de irse con él, lo encadenó. Entonces imagínense, Sísifo en un periodo de tiempo lo que hizo fue evitar la muerte, al evitar que Tánatos fuera y castigara a todos los demás. Bueno, al fin de cuentas, Sísifo libera a Tánatos, pero aún así seguía siendo Sísifo una piedra, ahora sí que válgame, una piedra en el zapato del mismo Zeus. ¿Qué otra cosa hace Sísifo para merecer ese castigo? Engaña a la misma muerte, engaña a Perséfone y a Hades para poder salirse del inframundo para ir a vivir una vida plena. Entonces, pues sí, efectivamente, Sísifo engaña a Perséfone y engaña a Hades para poder salir. Y ya después de esto, Perséfone y Hades no se pueden decir, se me escapó un alma. Entonces dejan que Sísifo viva su vida natural hasta su muerte natural. Ya después, su castigo, ahora sí ya llegando al inframundo, ve una piedrota gigantesca, la cual tiene como castigo ahora levantarla, subirla hasta el tope de esa cima. Y al ver que ya lo ha logrado, esa misma piedra por inercia cae. Y su castigo es hacer eso por toda la eternidad. Recuerden que a los griegos les encantaba esa parte de la eternidad y los castigos que les encantaba ponerle usualmente tenían que ver con esto. Entonces, ¿qué es lo que Camus rescata de esto? Primero, tenemos que ver el contexto del señor Sísifo. Él era una persona bastante inteligente y hasta al final nos está aclarando Camus. Dice, la existencia absurda de levantar esta piedra solamente pudo haber sido aguantada o pudo haber sido llevadera para Camus en el momento en el cual sonríe. Cada vez que levanta la piedra no está llevando con el sufrimiento, no le está cargando con toda esa pesadez de lo que sería la eternidad, sino sonríe al saber de que le encontró un sentido a esta
a esta actividad sin sentido. Pero antes, es que tampoco es tan fácil, ¿no? Déjenme acomodar aquí el celular, creo que ya, ¿no? ¿Sí nos ven bien? ¿No se mueve esto? Bueno, es que tenemos un poco de problemas con la luz, no sé si, vean, se oscurece, ahí está, creo que ya se va, se viene y se va la luz. Bueno, es que esto que dice Israel es muy interesante, pero creo que no es un proceso tan sencillo que llega tan rápido, porque tiene que ver con primero entender que la vida 1, 2, 3, 10, 20, 50 veces va a ser repetitiva. Llega un momento, y tú lo sabes ahorita con tu experiencia de 17 años, de 18, de 20, de 50 que nos estás viendo, que a veces parecería que caemos en una suerte de monotonía. Que precisamente, por ejemplo, ahorita con la pandemia se nos rompió la rutina, se nos rompió la monotonía y ahora no sabemos cómo asumir esta novedad, que también ya no es tan novedad porque ya llevamos un mes, entonces ya se vuelve una nueva monotonía. O sea, es decir, pareciera que siempre, a menos de que tengas varo y tus papás te mantengan, tenemos que chambearle. Tienes que trabajar, tenemos que salir día a día. Ahorita, por ejemplo, una de tus grandes angustias es, y sobre todo en estos tiempos, es, ¿me voy a quedar en la universidad? Bueno, ¿me voy a quedar, y saliendo de la universidad, qué voy a hacer? Ya una vez vamos a suponer, vamos a ser muy optimistas, que logras quedarte en la universidad, que logras, tener un trabajo. Ok, bienvenido al mundo de que hoy por la escuela, mañana por el trabajo, te tendrás que parar el resto de tu vida a las 6 de la mañana. Y vas a tener que hacer una serie de acciones que primero fueron en la escuela, pero que después ahora son en el trabajo. 1, 2, 3, 20, 50, 100, 40... Llega un momento en que eso te termina comiendo y que dices, neta, o sea, no se podía como cuando yo era chavito o chavita jugar con mis videojuegos, estar echando coto acá con mis amigos, jugar a las traes para siempre. No, porque te vas a comer, te va la vida a comer en una especie de sinsentido a partir de la rigurosidad del sentido. Es decir, de que, quieras o no, hay una piedra que vas a subir hasta la cima del monte y que cuando ya la subiste y diste, acabé, esa piedra se va a regresar. Aquí podríamos contrastarlo también o aunarlo a la idea de la existencia inauténtica del mismo Heidegger. No estoy seguro de que todos realmente lleguen a tener este sentimiento o este desconocimiento ante el absurdo. Para una vida inauténtica, para Heidegger, más bien el absurdo tal vez casi nunca llegaría. De hecho, el vivir en automático en la vida, al obedecer lo que me dicen, las habladurías, la vida como me la diseñaron, así es como voy a ir, el destino ya presupuesto, tal vez esas personas no lleguen a ese momento de la angustia, del sinsentido de la vida. Y lo cual pues, nos estaría diciendo de que no todas las personas son invitadas, digámoslo así, a la angustia de lo que vendría siendo la existencia. La vida en auténtica entonces sería irse en automático, sería aquel que está cargando su piedra de Sísifo sin saber que la va a cargar todo el tiempo. Al dar cuenta de que esto es casi su destino. Recuerden, chavos, también de que en la antigüedad a los griegos les encantaba hablar del destino, sobre todo a los estoicos. Los estoicos, como Epicteto, Séneca, Plotino y todos estos, decían de que teníamos que estar acorde con lo que el destino nos daba, porque si vamos en contra de este destino, lo que vamos a encontrar es impactarnos con una piedra. Pero para los existencialistas, ellos no piensan, no creen en el destino. Si bien es cierto de que ellos consideran de que existen factores externos que determinan bastante de nuestras conductas, también nos dejan la responsabilidad de hacernos cargo de nuestra existencia. Y a ver, aquí, en hacernos cargo de nuestra existencia, viene una situación bastante compleja, pero necesaria y urgente de repensar. Muchas de las personas, eso ya lo hemos dicho en otras clases, suelen estarse evadiendo todo el tiempo. Acuérdate, esta es parte de la vida estética. Inclusive antes de la vida estética de Kierkegaard, donde la vida estética ya entras en la angustia, pero te quedas ahí, está esta manera en donde todo el tiempo estás buscando cómo no afrontar tu vida. Por eso yo me doy permiso ocasionalmente de burlarme de las personas que buscan desesperadamente los viernes como un modo de decir, sí,
¡Ay! Llegó el viernes a bailar, a embriagarse, a evadirse, a no dar cuenta de mi miserable vida, porque precisamente así se sienten. O sea, no es que lo digan, pero creen que la vida que tienen es miserable a partir de que estar sumidos en una crisis constante de vida inauténtica te hace todo el tiempo estar buscando satisfactores inmediatos que piensan que esos satisfactores inmediatos te van a distraer de lo que tú tienes. Ahora, diría Jean-Paul Sartre, hazte cargo de lo que decidiste, porque también el mito de Sísifo podría ser contradictorio en ese sentido, porque me podrías decir, bueno, Diana, pero es que uno no puede decidir, o sea, si no tengo varo y hay que trabajar, ahí donde decido. Sí, ahorita vamos a ver cómo lo dice Jean-Paul Sartre, pero en ese sentido, ¿qué te diría Camus? Camus te diría, ¿sabes qué? Ok, ¿ya te diste cuenta que tu vida va a ser un eterno retorno? ¿Ya te diste cuenta? Un bucle en espiral una y otra vez que va a continuar. ¿Una condena? Y es que por eso... Pero la palabra condena hay que aclarar. Por eso, es que sí, para los griegos el hecho de que sea la eternidad sí es una condena, pero de nuevo quiero reiterar la interpretación que le da Camus al mito de Sísifo. Él ya no la ve como una condena, él lo ve como una condición. La condición del mundo es ser absurda. No hay un sentido que sea extrínseco al mundo, o sea, el mundo no tiene una dirección ya prefigurada para nosotros, así como nosotros, pensando en Jean-Paul Sartre, tampoco tenemos un destino ya determinado desde que nacemos. Ese es el punto. El punto entonces para los griegos es una condena, para nosotros, para los existencialistas, esto es la posibilidad, pues, uno, de entender de que si bien es cierto el mundo no tiene un sentido en sí per se, entonces nosotros no tenemos que cumplir con ese mandato, sino que nosotros somos libres de elegir nuestro camino, de elegir responsabilizarnos por el camino que queramos tener. No estamos determinados a que una piedra a que nos pongan una piedra, de su Perséfone no nos va a poner la piedra, sino que nosotros vamos a elegir esa piedra y le vamos a agarrar, o podríamos darle el gusto de agarrarle el sabor a levantar esa piedra. Ahí está la clave. Es que exactamente lo que dice Israel está la clave de toda esta propuesta sobre el absurdo de Camus. Hay que agarrarle el gusto a la piedra. No estoy diciendo que te conformes. No estoy diciendo que si tienes una existencia miserable, pues ya eso me tocó vivir, lo mejor de... No. Estoy diciendo que no podemos escapar de una vida social en donde hay muchísimas cosas que podemos cambiar, incidir, transformar, pero que hay otras que no. Y el caso del trabajo muy en específico, vas a tener que trabajar, colega. Sí, eso no te puedes escapar, pero ahí depende la clave. ¿Lo ves como una condena o lo ves también como una oportunidad distinta de recrear y darle matices a tu vida de forma diferente? Entonces ya cuando tú eliges ya no es una condena. Esa es la diferencia entre Sísifo de la mitología griega y el Sísifo que nos plantea Camus. Camus es aquel que sabe de que tiene que cumplir con esa piedra, pero no lo ve como una condena, sino lo ve como, ahora sí que sería la continuidad. ¿Sí? El sentido que cada quien le va a dar a esa piedra. Esa piedra, si quieres, hasta la puedes pintar, la puedes decorar, ya que va a ser aquella piedra que vas a cargar por mucho tiempo. Puedes hacer algo al respecto para que eso no sea una carga. El absurdo, entonces, no tiene que arrastrarte, sino que tú tomas el absurdo como una condición de vida también. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, eso implicaría, para ir cerrando el mito de Sísifo de Camus, que Camus te dice, a ver, asume que tu vida no tiene un sentido teleológico determinado. ¿Te acuerdas que la palabra teleología ya la platicamos ayer? Asume que no hay un destino escrito riguroso. Hay una serie de posibilidades que se van a volver a repetir, que se van a volver a dar. Ahora, tú depende cómo las sorteas y cómo haces tu proyecto. Si el absurdo de pronto te consume, entonces, ante esto plantea diferentes posibilidades de suicidio. Regresando al tema. Por un lado, habla del suicidio físico. Y a diferencia de Schopenhauer, que hace rato mencionabas, Camus sí es más crítico con el suicidio. Porque él diría... Le estás sacateando, canijo. O sea, estamos ante un reto que implica vivir sin sentido. O sea, si tú querías y pensabas que nada más tener un título universitario te iba a hacer tenerle sentido a tu vida, ¿te acuerdan que en clase siempre se los decía? A ver, cuando yo terminé de estudiar Derecho, que ya, terminé. Bueno, ya estudié Filosofía. Bueno, ya tuve este deseo que quería cumplir, no sé, tener un espacio, un lugar físico para mí, ya tengo un departamento. Pues no, uno todo el tiempo
se está inventando nuevas posibilidades, no nada más materiales de tener, sino de ser, de cumplir experiencias. O sea, alguna vez en clase alguien me preguntó del 600, bueno, ahorita no va a balconar quién, pero bueno, me preguntaron, Diana, ¿y tú por qué no te suicidas? Y dije, porque me perdería la oportunidad de estar aquí. Ay, no mames, no le estás diciendo como coto. No, es que es en serio. Yo, el trabajo, el asunto de la docencia me brinda un abanico de experiencias que a veces son muy repetitivas, porque a veces me encuentro chicos y chicas baquetones que no les importa nada más que sus 6 y adiós. Pero a veces y muchas veces sí me topo con personas que me dan permiso de entrar a su mundo y que asomarse a eso es una experiencia deliciosa. Y después de verlos a ustedes salgo a la calle y conozco gente, me enojo, me irrito, me alegro, estoy viviendo, estoy sintiendo, estamos sintiendo todo el tiempo. ¿Para qué matarse? ¿Por qué matarse? Oye, pero es que a veces duele mucho. Claro que duele mucho y hay que dejar que la vida duela mucho. O sea, también. Los tres, o sea, los existencialistas que hemos mencionado, tanto Heidegger, que no era existencialista, el mismo Camus y Sartre, lo que están muy de acuerdo en ese sentido es que la muerte es el fin de todas las posibilidades. Ya no hay más posibilidades en la muerte. Entonces, mientras está en la vida, es la apertura de todas las posibilidades. Entonces, tanto Heidegger como Camus y como Sartre no ven en el suicidio una opción. Es una de las tantas posibilidades, pero es la última. Es la última que vas a tomar. Y que ya no hay reversa. Y ya no hay reversa. Y que ya te chingaste. Si te mueres, ya no hay vuelta atrás. De hecho, esa es una de las cosas que diferencian el existencialismo de muchas otras corrientes. Su postura claramente atea. Ya que para Sartre, regresemos a este señor, él consideraba de que las religiones o la misma idea de Dios vendría siendo un pretexto de la mala fe. Es desresponsabilizarnos de nuestra existencia para depositarla en un ente supratrascendente en el cual nosotros vamos a depositar nuestra existencia. Así tan sencillo como decir de que si bien es cierto estamos determinados porque Dios nos puso o la divinidad nos puso en este momento, entonces tenemos un propósito extrínseco que tenemos que cumplir. Tan sencillo, entonces, en mi lógica yo diría, pues si yo ya tengo un propósito que cumplir y Dios me puso en esta existencia para cumplirla, entonces no importa que me tire de la ventana, simplemente tal vez sobreviva y voy a cumplir el mandato de Dios. Para Sartre diría, eso es mala fe, eso es quitarte tu responsabilidad de la existencia para depositarla en otro lugar. Entonces, en este sentido estamos diciendo de que quizá Sartre está poniendo ahora sí que en nuestras propias manos nuestra propia existencia. Y que no necesitas de un Dios o una divinidad por la cual tú tengas que vivir, sino tú vives para ti y por ti. Híjole, es esta parte bien interesante porque tendrá que ver con la segunda parte de lo que dice el otro tipo de suicidio. A ver, regresemos. Albert Camus dice, hay dos tipos de suicidio. El primero es el suicidio físico. Ok, ahí está, yo no lo voy a condenar, pero ten en cuenta que una vez que lo hagas ya no hay reversa ni otro modo de estar. Así es que, ¿sabes qué? Como mucha gente se quiere evadir, y hay ahorita estaba leyendo los comentarios. Por favor, no piensen que los estamos ignorando. Estoy leyendo comentarios, no los estoy leyendo ahorita para no distraernos, pero al final le vamos a dar una revisada a todo lo que están platicando y diciendo por acá. Pero bueno, leía por acá que decía una colega, María Belén, la vida es dolor. Efectivamente, la vida es dolor, pero esto no se afronta con sufrimiento. O la vida también implica dolor. Eso. No es dolor en sí per se, porque desafortunadamente cuando ponemos estas oraciones juntas entonces parece de que no están desvinculadas. Consideremos este punto. No es que la vida sea dolor, sino que la vida implica dolor, así como implica placer. Ojo, chavos, porque pensarlo de que la vida es dolor sería como decir de que ya este camino y que es de injusto y de absurdos, entonces no podemos hacer nada con él. Tal vez no podemos hacer nada con este mundo, pero nosotros, nuestra interpretación y nuestro actuar en este mundo es el que determina también la felicidad, tanto nuestra como la de los demás. Y sí podemos hacer algo en este mundo. Entonces, no es tirar la toalla, no es decir... Pero hay otros modos de tirar la toalla, O sea, bueno, una es irte por el nihilismo pasivo y decir a la chingada toda esta mierda, no quiero nada. Pero también hay otra, desde Camus, que se llama suicidio filosófico. O sea, ¿a qué vamos con el suicidio filosófico? Cuando renuncias a la crítica, a la reflexión, al asomo de las posibilidades y dices, bueno, Diosito me va a salvar.
Sí, es que la verdad está esto que decía la compañera o lo que dicen muchos, ¿no? Es que si me duele tanto, es tan canijo que yo ya no puedo vivir así y entonces Dios me habló. Y en el momento de que me habló me dio una respuesta y la religión tal que me permitió encontrar mi camino. Eso sería mala fe sartreana, pero eso sería un suicidio filosófico. ¿Y por qué un suicidio filosófico? Porque renuncias y le das muerte al pensar y te entregas a la vida, comillas, fácil de la religión, de las religiones. De las respuestas. O sea, ya no te quieres preguntar. Ahora ya nada más quieres respuestas que la iglesia, cualquier institución religiosa, independientemente de la que hablemos, te va a dar la posibilidad de creer, y ahí está la palabra clave y triste en ese sentido, de creer que las respuestas ya están dadas y que nada más la respuesta, el secreto de la vida, dijera un texto por ahí de motivación bastante chafa, el secreto de la vida está en entrar con Dios, conocer a Dios, sentir a Dios, vivir con Dios, mamar con Dios, es todo con Dios. Híjole, y ahí podríamos tener una discusión muy ácida sobre 2 puntos que la vamos a tener un poquito más adelante. Una, sobre la crítica a la institucionalidad religiosa por todas las baratijas existenciales que te dan a partir de consolarte y pensar que tu vida tiene sentido, hijo, y el sentido es congregarte a Dios, ¿no? Eso sería suicidio filosófico. Pero también otra parte de otra crítica es al mero hecho de buscar una forma, una figura, una idea superior que te abrace. O sea, en un lado estamos hablando de las creencias institucionales y en este segundo sentido estamos hablando ya de la fe. Híjole, y yo sé que son temas que muchos de ustedes que directamente hemos sido todos y todas educados, digo, si el 98% de la población mundial es religiosa, en cualquiera de las 5 religiones institucionales oficiales o en muchísimas otras, seguramente en tu casa, de manera activa o no, escuchaste, viviste, te dijeron, te educaron bajo premisas religiosas, ¿no? Pero ahí me gustaría intervenir tantito, preguntarles a ustedes, chavos, justamente en ese contexto. La educación que tienen en términos de religiosidad va por ese camino, en el hecho de cumplir los mandatos de una institución religiosa, o más bien es la fe. Y si es en la fe, ¿cómo se educa en tal? La fe podría estar separada de las instituciones religiosas. ¿Podría existir una fe que no dependa de que haya un intermediario sacerdotal o ecuménico sobre mí y la divinidad? ¿O qué es lo que define la fe? ¿La fe es un salto al vacío para esperar de que haya un fulanito que de pronto me detenga para no morirme? ¿Qué es para ustedes la fe? La fe ahora sí que la estamos viendo como un concepto de mala fe, nos diría Sartre, ¿no? Como querer desresponsabilizarnos de nuestra propia existencia al ponerla a él. La fe, yo creo en esto, entonces a partir de aquello no me va a pasar o va a pasar algunas cosas. Sería casi como sustentar nuestra existencia en la búsqueda de milagros. Eso es en lo cual está en contra totalmente Jean-Paul Sartre y todos los existencialistas. Es decir, la mala fe es aquello que quiere sustituir nuestra existencia, heideggerianamente hablando, auténtica. Sí, y bueno, esa es una pregunta de largo alcance que no la vamos a responder aquí, pero que sí es importante en colocar y situar nuestras crisis, hacer esta, ¿no? Decía ayer, no ayer o antier, o en uno de estos días, sobre los tipos de existencialismo, y que tú me preguntabas que había algunas dudas. El existencialismo cristiano, en particular el que profesa Kierkegaard, también de alguna manera Unamuno, aunque Unamuno directamente tampoco se ubica como existencialista, pero tiene reflexiones que tienen que ver con el salto de fe. Entonces, en el salto de fe sí hay un existencialismo donde dice, sí, le apuesto, espérame, dentro de mis decisiones, pues soy libre, ¿no? Y soy libre, y si mi angustia me quiere llevar a dar un salto de fe, ¿cuál es tu pedo? Y eso implica que voy a creer, pero voy a creer dudando. No voy a creer de manera fanática, no voy a creer orientado por lo que dicen, sino voy a creer a partir de mis propias dudas y mis propias reflexiones. Esto es existencialismo cristiano. Hay un existencialismo agnóstico donde dice,
¿sabes qué? A mí la neta, hablar de Dios no es parte de mis angustias, ¿no? Por ahí, por ejemplo, aquí estaría de alguna manera Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, aunque ella es atea, sí, pero ojo con esto. Cuando ella es atea y renuncia a Dios, pero me encanta cómo lo dice. Dice, al principio yo ya dejé de pensar, dice que esa reflexión la tuvo, yo ya hubiera querido a los 8 años pensar como Simone de Beauvoir. Pero bueno, Simone de Beauvoir dice, yo a los 8 o 9 años empecé a entender que Dios no pelaba al mundo, que le valía el mundo, que no se metía con las cosas de los humanos, ¿no? Luego, como a los 12 años, empecé a entender que Dios era nada más una idea, y que era una idea vaga que la gente necesitaba. Y después, a los 15 años, ya dejé de pensar definitivamente en Dios, y para mí Dios no constituye ningún tipo de problema, de situación, de reflexión. Chido por quien cree en Dios. A mí esto es una postura que me parece personalmente atea, pero filosóficamente agnóstica, porque dice, es que ni siquiera me es importante o trascendente hablar de si Dios existe o Dios no existe. Yo me ocupo en otras cosas, ¿no? Y este existencialismo agnóstico ni siquiera se preocupa por Dios y sus influencias. El existencialismo ateo, que es el que estamos hablando ahorita, en donde está inscrito Camus y directamente Jean-Paul Sartre, este sí es un ateísmo militante, donde tú quieres que te des cuenta de lo nocivo que es, en este caso, el suicidio filosófico o, con Jean-Paul Sartre, la mala fe, ¿no? Ahora, tú decides a partir de estos elementos qué tipo de existencialismo quieres abrazar, cuál te interesa, pero hay que ponerlos todos aquí enfrente sobre la mesa para poderlos discutir. Bueno, vamos bien hasta ahorita, van las dudas, vamos fluyendo, para que pasemos directamente a la última parte de Camus. Ahorita hablamos de esta última parte de Camus, leo un poquito de los comentarios y nos vamos con Jean-Paul Sartre. Agárrate, porque esta sí es una clase larga, y larga en el sentido de que tenemos muchos conceptos que ver y espero que no nos estemos confundiendo. A ver, una parte muy importante que sigue con Albert Camus es el asunto de la angustia, del abismo y de entender lo absurdo. Tercera opción, suicidio filosófico, bueno, primero, suicidio físico. No, güey, te vas a perder de lo mero de la vida. Suicidio filosófico, te vas a evadir con las religiones. Tercero, ¿sabes qué mejor? ¿Sabes cuál es la recomendación que yo te doy, Camus? Que además, tan asumí lo absurdo que 3 años después de que me dieron mi premio Nobel y estaba yo en la cumbre del éxito, que tengo un accidente de coche y a lo pendejo que me muero. ¡Qué mejor ejemplo de hablar de lo absurdo! Porque él dice, si la vida no tiene sentido, ni modo, porque precisamente la vida no tiene sentido es porque la quiero vivir, porque voy a estar descubriendo, porque voy a estar experimentando, porque me voy a estar asombrando de las novedades que día a día me vaya encontrando en el camino, y entonces vivo en lo absurdo. Sí, vivir en lo absurdo hoy es de pronto hablar con tu mamá, que no has platicado con ella desde hace ya mucho tiempo, aunque estén en el mismo techo, y decirle, mamá, te quiero contar una anécdota, y cuéntale una cosa ahí mensa, pendeja, simpática, hermosa que te haya pasado, y que tu mamá se va a quedar, ¿qué pedo con este güey? ¿Por qué me cuenta eso? Pues porque de pronto tú quieres empezar a compartir y tú quieres empezar a decir, bueno, ¿qué? ¿Por qué no experimento? ¿Por qué no conozco? ¿Por qué no me abro a posibilidades? A abrirse a posibilidades, pero también estar claro que no todo tiene un sentido, un fin, un obstáculo, porque no hay nada más allá de la vida, es abrazarse a lo absurdo. Ok, ¿qué tan absurdos y abrazados están ahí? Este es Albert Camus. Aquí vamos a dejarle con Albert Camus y entrémosle con Jean-Paul Sartre. Antes déjenme leer rapidísimo comentarios, me voy a saltar algunos, pero no voy a dejar sin respuesta ninguno, pero aguanten porque afortunadamente muchas y muchos de ustedes están participando. Nada más rapidísimo me voy acá, no voy a leer para nada el asunto de la lista. Por favor, espero que todos ya se han anotado. Gracias a Andy, porque está hablando aquí del mito de Sísifo. Habla de qué pasa, Iván, si las personas son inmortales, lo que hace rato preguntaba Israel. Jessica habla de avienta la piedra y la vuelve a cargar, es el mito de Sísifo. Sí, por ahí. Dani está hablando de el suicidio, los tipos de suicidio. Serrat está hablando de otra vez los tipos del suicidio. Jessica dice que es un término psicológico y filosófico para determinar las conductas de las personas. Muchas veces hemos dicho, y hoy voy otra vez a reiterarlo,
que aunque la psicología y la filosofía tienen caminos paralelos y se encuentran por algunos momentos, por ejemplo, en temas de suicidio, la psicología tiene accionarios directos de contención para cuestiones de graves de crisis, ¿no? Entonces, el suicidio sería abordado desde la sociología, desde la psicología, desde muchísimos discursos de muy diferentes maneras. En ninguno de los discursos vas a encontrar que haya una promoción del suicidio, pero lo que sí vas a encontrar particularmente en la filosofía es que hay una mirada aguda y crítica donde ante todo está la capacidad de la autodeterminación, de la autonomía y por ello de la libertad, y por tanto entender que si en un momento dado la persona ha decidido suicidarse, lo menos que podemos hacer, colegas, es convencerla de lo contrario. Digo, esto es un proceso personal y lo digo porque algunos de ustedes ya se los platiqué y lo saben. Hace algunos años una amiga pero muy querida me dijo: me voy a suicidar, Diana, y escogí a ti porque en España existe la figura del suicidio voluntario asistido. Entonces me dijo: te escogí a ti legalmente para que me ayudes a suicidarme. Yo así de... ¿no? Fue horrible, pero lo que recuerdo, y espero que no me gane el llanto al decirlo, lo que recuerdo con exactitud es que cuando ella ya se había tomado el protocolo de las pastillas, porque ella es un protocolo legal, o sea, hay cómo poder hacerlo para que ya lo hagas y lo hagas de manera irremediable y tal, porque muchos de ustedes o muchos de nosotros o mucha gente que conocemos una vez se quiso suicidar, pero se tomó 5 pastillas y las vomitó y fue al hospital. Hay quien se ha intentado tirar de un 5º piso y nomás se queda a la mera hora inválido y ni se muere, o sea... cuánta cosa hasta absurda y chusca no pasa con esto, ¿no? Bueno, pues ella cuando se suicida, directamente se toma unas pastillas y empieza a hacer efecto, porque además hasta viene en el protocolo cuánto tiempo iba a hacer efecto. Y cuando ya llevaba media hora para que terminara de hacer efecto, me habla por teléfono, ella en España, yo aquí en la Ciudad de México, y me manda un mensaje y me dice: ¿puedes que hablemos? Eran 8 de la noche aquí, era de la madrugada allá, estaba yo en clase, le dije a los colegas con el que estaba: cierro aquí la clase, me tengo que ir corriendo. Y bueno, hablé con ella y me dijo: Diana, ya, me quiero despedir, te quiero pedir, y me hizo una serie de peticiones para que yo por vía electrónica las cumpliera. Y me dijo: bueno, ya que te hice toda esta petición, ¿me podrías cantar? ¿Y me podrías acompañar a morirme? ¿No? En ese momento lo primero que dije, aunque yo ya estaba como de alguna manera clara de lo que podía pasar, dije: no, déjeme hablar a la fulana. Diana, por eso te escogí a ti, porque pensé que me ibas a respetar. ¿Me puedes respetar y me puedes cantar, por favor? Y pues sí, me puse a cantar con ella hasta que soltó el teléfono y murió. Después de que murió, le escribí a las personas que ella me pidió que hiciera tal. De hecho, hasta me quisieron demandar porque dijeron que por qué yo no había pedido auxilio. Pues porque ella fue su decisión, ¿no? Lo comento porque toda la panorámica que hay sobre este tema es un tema que se tiene que abrir y tiene que dejarse de volver tabú. Y tú, colega, tienes que ampliar tu criterio para que no de inmediato, cuando te sientas mal y la vida te agobie, digas: ya me quiero morir. No les acates ni suicidio físico ni suicidio filosófico, el abrazo del absurdo. Vámonos con Jean-Paul Sartre. Y bueno, aquí están hablando mucho del suicidio. Creo que el tema jala mucho la atención. Gracias por todo lo que están diciendo. ¡Ay, hay muchos comentarios! Hay cientos de comentarios y estoy pase, tal. Bueno, nada más dice aquí: profesora, esa historia es muy parecida a Verónica que decide morir, de Paul Coelho. ¿Ah, sí? ¿Me creerás que nunca he leído a Paul Coelho? Luego te diré por qué no, pero... porque eso puede ser en España, pero hay otras cuestiones legales. Por ejemplo, sí, esto fue en España. Nadie merece sentir lo que usted pasó. Pues es que yo creo que la gente que somos amigas merece lo que le toca en la vida. Sí, gracias por... gracias. Y ya me voy a poner acá intensa porque, pues bueno, esas son experiencias fuertes y bueno, también tengo hace años un amigo que se suicidó. Esa es otra historia y luego se las cuento, pero vámonos a Jean-Paul Sartre. Vamos a hablar de Jean-Paul Sartre y hablemos de algunos elementos específicos de Jean-Paul Sartre a partir de su cosa del ser.
Ay, bueno, Jean-Paul Sartre, nada más ubiquemos rapidísimo que es un filósofo existencialista de la mitad del siglo XX, donde tuvo su accionar político, y hay una razón por la que a mí en particular me encanta. No me encanta porque es bien macho, y hasta eso, bien macho, pero sería lo que hoy llamaríamos un macho progre, es decir, camina con bandera de igualitario y incluyente, y ya a la mera hora es medio culerito, pero bueno, sí tiene un accionar político que eso sí quiero reconocer y quiero nombrar fuerte, interesantísimo. Yo con Jean-Paul Sartre entendí una cuestión. La filosofía no es teoría, la filosofía no es choro, la filosofía es acción, ¿no? Y la filosofía en acción implica que esto que estamos analizando tenemos que tomar una postura y salir a las calles y buscar la posibilidad de que entre más personas abran sus panoramas para reflexionar, criticar, hacer filosofía práctica, hacer filosofía en las calles. ¿Por qué creen la invitación de irnos a los metros? ¿Por qué creen la invitación de salir fuera de nuestro salón de clases y salir a los mercados, estar en los pasillos? Porque hay que quitar el carácter sagrado de cualquier clase, de cualquier materia, en donde la filosofía tenga que estar solemne y seria en un salón. No, sino tiene que salir al mundo, tiene que discutir, tiene que ponerse a hablar, a dialogar, a debatir. Sin debate no hay conocimiento, ¿no? En ese sentido, Jean-Paul Sartre protagonizó junto con Camus, junto con Simone de Beauvoir, junto con muchos activistas de la época, otros también, Michel Foucault, muchos otros que estuvieron en diferentes campos filosóficos, salir a las calles y apoyar de manera directa movimientos políticos, movimientos sociales, movimientos revolucionarios que se estaban desarrollando a todo vapor en los años 60 y 70, cuando ya Jean-Paul Sartre en particular ya está bastante grande, pero prohibido prohibir, y el 68, Sartre ahí anduvo. Cuando la liberación de Argelia del colonialismo, Sartre ahí estuvo. Cuando apoyó la revolución maoísta, que obviamente ya tenía muchos años, pero toda la cuestión de la revolución educativa, Sartre, Simone de Beauvoir, ahí estuvo. Cuando se trató de apoyar todo contra el bloqueo cubano y la entrevista con Fidel Castro y la entrevista con Che Guevara, Sartre, Beauvoir, ahí estuvo. Cuando se trataba de marchar, no era de, bueno, no muchachos, que les vaya bien. No, Sartre ahí estuvo. Esto es filosofía militante. Creo que si ya me conocen un poquito, ya saben que por ahí va mi onda. Y en ese sentido, Sartre es muy respetable. Sartre me encanta. Bueno, mucha de su postura filosófica también está coordinada con marxismo. Vamos a hablar de marxismo el próximo lunes, ¿eh? El lunes nos vamos a chutar marxismo y la otra semana nos vamos a chutar anarquismo. Así, ahí vamos. Bueno, en ese sentido, Sartre, por una idea marxista, por una idea de lucha de clases, por una idea de estar en contra de la burguesía, no acepta el Premio Nobel de Literatura que se gana en 1962. 1964. No lo acepta y él hace un compromiso activo militante a partir de entender las nociones del ser. Ahora sí, vámonos. Aquí tiene mucho que ver con un concepto que no es fácil de entender, que estamos hablando de un sinnúmero de abstracciones que nos podemos perder, que tiene que ver con la ontología. Entonces, hablemos un poquitito del texto El ser y la nada. Ustedes tienen videos, ustedes tienen lecturas para su tarea, pero por lo que estuve viendo, y otra vez lo vuelvo a insistir, después de esta tarea, después de esta clase, tienes hasta mañana para que puedas entregarme corregidas o ampliadas las tareas que vamos hasta el día de hoy trabajando. Recuerda, colega, yo ya no le cambié a las tareas, ya no le cambié la fecha, pero el compromiso que yo hice desde la otra vez contigo, y vuelvo a reiterar, es que entrégame la tarea. Pero si no le entendiste a la tarea, espérate a la clase. Ya una vez que termine la clase, termina la tarea y te doy hasta el día siguiente para que me la entregues. Esto significa, a ver directamente, que ahorita la tarea número... Espérenme. La tarea número 9 me la puedes entregar hasta el día de mañana, que es la tarea de Albert Camus y que tiene que ver con los temas que estuvimos platicando aquí. Entonces la tarea número 8, la número 9, la 7, la 8 y la 9 me la puedes entregar hasta mañana, y la 10, ¿ok? Esas son tareas que tienen que ver con existencialismo, marxismo, así nos vamos a ir, ¿va? Bueno, dicho esto, hablemos un poquito del ser y la nada. El ser y la nada de Jean-Paul Sartre. Y hablamos un poquito de ontología. Isra, ¿qué onda? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser
para sí, el ser en sí. Es que estos son conceptos que parecen trabalenguas, ¿eh? Bueno, pues para empezar tendríamos que partir de una de las reflexiones más importantes que tendría Sartre, que obtuvo de aprender, ahora sí que la fenomenología de Edmund Husserl. Él lo que a Husserl, que también fue el maestro del mismo Heidegger, era fenomenólogo. Autor dominguero, porque Husserl no lo vamos a ver en clase, pero anótate quién es Edmund Husserl. De hecho, ese señor es muy importante para la filosofía, pero en los programas de estudio no se le da tanta profundidad porque a la vez también es de los más confusos. Su propuesta tenía que ver con la fenomenología. La fenomenología vendría siendo esa rama de la filosofía en la cual pone énfasis en la capacidad consciente que tenemos de entender el mundo. Entonces, la palabra mágica para Husserl, para después para Sartre, es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Somos conscientes de nuestro mundo? ¿Somos conscientes de lo que vivimos? ¿De qué somos conscientes? ¿Qué quiere decir la conciencia? La conciencia pues será los ojitos que tenemos abiertos ante el mundo, pero esta conciencia implica también conocer lo que pasa allá afuera y lo que pasa con nosotros mismos. La conciencia entonces sería... Podríamos resumirlo en estos términos. Es la capacidad de dar cuenta de nuestra propia existencia interna como externa. ¿Qué significa esto? Damos cuenta entonces de lo que estamos sintiendo porque hay una sensibilidad fenomenológica de lo que nosotros somos, pero también estamos abiertos a lo que pasa en el exterior. Entonces el fenómeno es lo que se nos presenta y nosotros somos parte de este mundo y por lo tanto somos parte de este fenómeno. La conciencia entonces es, digámoslo así, la realidad que pasa allá afuera se ve reflejada o se ve transparentada en nuestro mundo interno. Eso nos lleva a preguntas filosóficas muy complicadas que hasta el mismo Descartes hasta ahorita estaría bastante confundido. Recuérdense, Descartes, el papá de la filosofía moderna, pero estamos hablando muchos siglos antes, para que no te me confundas, del siglo XVI, pero ahorita estamos instalados en el siglo XX. Bueno, saltamos estas dificultades de lo que implica la conciencia, podríamos decir de que Sartre busca en los conceptos del ser en sí y el ser para sí una respuesta a lo que sería la conciencia. ¿Qué es el ser en sí? El ser en sí es el ser que está viviendo, es el ser de la calle, es el ser que ustedes son en el momento en el cual ustedes se lanzan al mundo. Un ser irreflexivo, un ser que está viviendo lo que le acontece, el que está de alguna manera consciente de lo que le va pasando y reaccionando ante el mismo. Por ejemplo, ustedes serían conscientes cuando ustedes se levantan de su cama, ya tienen planeado lo que van a hacer, pero lo están haciendo de manera automática para llegar a algún tipo de fin. El ser en sí, entonces, nos diría el mismo Sartre, sería la nada. Sería el ser en sí es aquello que nos antecede porque es lo que fuimos, pero que en este momento se está haciendo. Pero a ver, esto es importante que está diciendo Israel, pero permítanme complementarlo con esta idea. Para que uno pueda entender así de manera básica, clave, el ser en sí, implica entender aquello que ya no puede trastocarse y no puede moverse, como el pasado, por ejemplo. Pero él pone un ejemplo muy sencillo. Esto es el ser en sí. Esta taza. Si yo no muevo esta taza, si yo no la quito de aquí, la taza solita no se va a quitar. Nunca, jamás. Porque el ser en sí implica aquello inanimado que ahí está detenido y que de alguna manera no está buscando en lo absoluto proyectarse, sino está congelado. Un gato, un perro, de nuevo serían puras conciencias en sí. Ay. Pura conciencia que se encuentra viviendo en el mundo. No es consciente de su propia... O sea, es que quiero dar ese caso también para no comparar el ser con una taza. El ser en sí también vendría siendo el de los animales. El ser en sí que está existiendo... Mire, nuestra chiquita que está muy ser en sí y está enojada porque estén hablando de ella. Sí, síguele. Pero el asunto del ser en sí de un animal no se proyecta al futuro, simplemente es en el estado de inmanencia que se encuentra. La propiedad que tiene, ahora sí que si tienen un ser en sí, es aquel en el cual están interactuando. Diferencia, el ser humano es aquel que tiene un ser para sí, una conciencia reflexiva, una conciencia proyectada al futuro, una conciencia que se da cuenta de que nosotros no solamente somos esta presencia, la presencia se proyecta al futuro, al pasado, a otros lugares. Por ejemplo, ustedes chavos, imagínense, ¿se han imaginado ustedes mismos viajando a Francia?
Esa es una de las propiedades del ser para sí, un ser que ya no se ubica en este momento en su propio lugar, sino que ahora se ha proyectado en la imaginación o en un proyecto ir a Francia. O, por ejemplo, ustedes Mejor mismos, hay que ir a Nambia, porque Francia es muy colonialista. entonces también podemos proyectarnos al futuro, al pasado, en el sentido en el cual ya están pensando qué es lo que van a hacer el fin de semana. Encerraditos en su casa, ya están pensando, hijos, qué es lo que voy a hacer este fin de semana. Ese es el para sí. Yo les pongo el ejemplo, chicos. Por ejemplo, para los que juegan videojuegos. Hay algún tipo de videojuego en el cual es primera persona, en la cual las cosas que están ocurriendo tienen que reaccionar inmediatamente. Si no mal recuerdo, son esos videojuegos en los cuales se están disparando, ¿no? En la cual tienes que estar a la expectativa de lo que pasa. Hay otros videojuegos en los cuales el protagonista o quien se encuentra en el videojuego tiene también un aspecto que lo separa, que vendrían siendo ustedes mismos. Ustedes ven en tercera persona al protagonista y lo ven moverse. Esa es la conciencia para sí, aquella que puede determinar a futuro los planes que vas a realizar, ¿no? O sea, tú le dices al personaje que se mueva para la derecha, para la izquierda, que brinque, que se agache, que haga eso. Esa es la conciencia para sí, aquella que se proyecta hacia el futuro, hacia el pasado en forma de recuerdos, hacia otros tiempos, hacia muchas otras cosas. La conciencia entonces se separa de su propia presencia. Entiendan esa parte. La existencia o la proyección de lo que somos también puede ser diferida a nuestra propia corporidad. Podemos imaginarnos en otras circunstancias, en otros momentos. De hecho, chicos, piénsenlo de esta manera también. Cuando ustedes se disfrazan o cuando ustedes cambian de roles, lo que están haciendo es despersonalizar su propia conciencia para ser alguien más. Esa es una propiedad que solamente los seres humanos tienen, la representatividad de su propio yo. ¿Sí? Okay. O sea, separan su propia existencia para colocarle algo más. Esa es una de las cosas que también los mismos actores, los buenos actores tienen. Dejan de ser ellos mismos para encarnar a otros seres, a otras personas del futuro, del pasado. Esa es la propiedad que tiene un buen actor, aquella del para sí, separar su propia existencia y colocarse otra, como ser un cuerpo en el cual van a vertir la esencia de otro. Bueno, ojo, con la palabra esencia para que no nos confundamos, porque acuérdense que el ser... Vamos a hablar de pero precisamente para ir terminando esta parte. Me gustan mucho los comentarios que estoy leyendo aquí, porque efectivamente Denise, Gabriela, Marcelín, Valeria, Monse, Ale, Jessica, le están dando, Alma también, Ángel Balandrán, sí, Lisette y Gabriela también le están dando el clavo. O sea, vamos bien y me parece que sí lo han entendido a partir de lo que leyeron, de lo que vieron. El video de Freeman, ¿no? De Freeman, que se los dejé mirar, me parece que tiene algunos elementos que nos pueden como ayudar a entender. Para que nosotros seamos sujetos de conciencia libre, para que podamos abrazar la libertad, no podríamos quedarnos en ser un ser en sí. Tenemos que ser un ser para sí. Y un ser para sí nos lleva a ser un ser para el otro. Ahorita me voy hasta el final a esa parte, pero ahorita nada más para cerrar esto, recuerden, las personas somos potenciales proyectos y trabajamos, bueno, podemos ser potenciales proyectos si nos despegamos del ser en sí. Si nos quedamos ser un ser en sí que está haciendo, todo el tiempo también somos ser en sí, pero no solo podemos quedarnos en un ser en sí, sino tenemos que ir caminando a un ser para sí. Tenemos que ir proyectando nuestra vida, tenemos que ir planeando, aunque ahorita lo que decía Israel suena de chiste, de ¿qué voy a hacer mi fin de semana encerrado otra vez? Sí, pero puedes creativamente meter un elemento de la imaginación o la acción que te haga darle un vuelco tantito a los acontecimientos cotidianos. O sea, el proyectarse no necesariamente es accionarse, aunque sí, porque el proyecto para hacer ya también es acción, pero sí te implica una imaginación activa que está tomando en cuenta su pasado, es decir, su ser en sí, pero al mismo tiempo está caminando hacia el futuro, ¿sí? ¿Vamos bien ahí en eso? Ahora, a ver, vámonos también rapidísimo porque ya se nos está comiendo el tiempo y yo sé que algunos y algunas de ustedes ya les está llamando el quehacer, porque acá me decía Laura, maestra, tengo muchas cosas que hacer. Y creo que ahorita tus profes ahora sí ya agarraron la onda, por favor corrígeme si no, y te están dejando un chinguito de tarea, más súmala a la de filosofía. Por lo menos lo que yo ya te puedo decir es que nosotros ya tenemos caminito andado, ya vamos avanzando y vamos bien. Pero bueno, me regreso a esta parte. Es muy importante entender las ideas de libertad
que gracias al ser para sí, Sartre puede desarrollar. Sartre tiene una frase, y voy a empezar por ahí, contundente, ruda, que dice en el texto: el existencialismo es un humanismo. Hay varias obras de Sartre que por favor quiero súper recomendar. A ver, en el caso de Camus, que ya lo saltamos, nada más quiero mencionar así de voladísima 3 obras que yo te recomiendo de manera directa y personal, que a mí me han súper modificado muchas cosas de la vida. La primera que leí de Camus, El extranjero, que es una novela buenísima. La segunda, que es el ensayo filosófico del mito de Sísifo, que ya platicamos. Y la tercera, que curiosamente cuando él murió en el accidente automovilístico que mencionaba, encontraron el borrador de este ensayo ya terminado, que hasta los 90s publicaron, que se llama El primer hombre, ¿no? Ese es de Albert Camus. De Jean-Paul Sartre te recomiendo muchísimo. Si te cuesta todavía trabajo entrarle a conceptos filosóficos, entonces empecemos por lo literario. Él, como dramaturgo, también escribió obras de teatro. Hay una que se llama A puerta cerrada, otra que se llama Las moscas, otra La náusea. Ve nomás, qué títulos tan antojosos. Y en este caso, bueno, acabamos de hablar así de una probadita del ser y la nada. Y hay otra, que es la que vamos a platicar ahorita, que es una conferencia realmente muy, muy sencilla, que se llama El existencialismo es un humanismo. Y aquí es donde habla de esta frase. Y la frase dice: estamos condenados a ser libres. Entre muchas, porque una de las más importantes viene siendo la que están citando a cada momento y la más citable de Jean-Paul Sartre. La existencia precede a la esencia. Ese creo que es transparente esa frase, si entendemos lo que quieren decir los griegos con esencia. Esencia sería aquello que hace que un objeto, una cosa o algo sea lo que es. Si le ponen otras cosas podría cambiar, pero esa ya no es la esencia. Pongámoslo así, un peine, ¿cuál es su esencia de un peine? El peine simplemente fue creado y su existencia solamente se remite a peinar. Eso es todo lo que hace. ¿Una taza para qué sirve? Pues para servir de cosas, ¿no? O sea, las cosas ya tienen una esencia en su propia existencia. Pero a diferencia de las cosas, el ser humano primero existe y después encuentra su esencia. Si es que la tiene. Exactamente, eso es a lo que vemos. Si es que tiene una esencia, en el camino en el cual el ser se está construyendo, puede llegar a decir para qué es, comillas puestas, útil, para qué existe, cuál es el sentido de su propia existencia. Mientras las cosas que ya tenemos alrededor de nosotros, su esencia ya está dada por su existencia. En el ser humano, por supuesto que no es así. El ser humano primero existe como un ser que está ahí en el mundo y después encuentra su sentido en el mundo, encuentra su esencia. Ahora, eso implica, a ver, entonces dejémoslo claro. ¿Te acuerdas que con Aristóteles lo vimos en lógica y ya lo platicamos un poquito en este curso de hace ratote? Cuando la esencia decimos que es inmutable, que es inmodificable, porque la esencia es aquello que hace que las cosas sean y si no la tienen no son, ¿no? En los seres humanos no es así, o sea, qué bueno. Nosotros nacemos para Jean-Paul Sartre como unos bastardos, porque como un bastardo, suena una palabra muy agresiva, pero lo que quiere decir es que no dependemos de nadie, ni nosotros podemos echarle la responsabilidad a nadie de nuestros actos. Paso a paso vamos tomando nuestras decisiones. Nosotros llegamos al mundo existiendo. Tenemos que hacernos cargo de esa existencia. Y a partir de hacernos cargo, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de nuestras decisiones. A las decisiones le vamos a dar sustancia al ser. Y una vez que vamos tomando decisiones, que vamos abrazando la libertad al mismo tiempo que la responsabilidad, entonces en ese momento vamos formando nuestra esencia. Existo y voy siendo. Entonces, primero existo y luego soy. Y en el momento de que existo, voy siendo lo que yo quiero ser. Esto puede ser muy canijo y Simone de Beauvoir va a ser la primera que le va a decir a Sartre: mira, cabrón, está bien fácil decirlo para ti, cabrón, porque eres masculino. Y como masculino tú sí puedes decir directamente, pues ya tengo un proyecto de vida y no va a haber nada que se me impida. Pero, güey, espérate, tú tienes todas las facilidades a partir de tus privilegios de género. Yo, mujer, no es así. Y ahí viene el ser para el otro. Porque dice Jean-Paul Sartre que una vez que nosotros estamos consagrados en la libertad y en nuestro proyecto de vida y en hacernos cargo de nuestras decisiones, hay que compartir esto y actuar en colectivo para, pues de alguna manera trabajar en pro de que las cosas sean diferentes. Dice Simone de Beauvoir: sí, tienes razón, pero ¿qué crees? Nosotras las mujeres nos educaron todo el tiempo
para no desarrollar un ser para sí, o sí, pero siempre en función de un ser para otro. Y aquí hay una categoría bien importante. Ya vamos introduciendo a Simone de Beauvoir. Ya estamos llevando a Simone de Beauvoir. Ya. Vamos bien, colegas. Vamos ya. Yo espero que haya ido al baño porque veo que aquí hay más gente, hay menos gente, están participando. Ya estamos como cerrando. Pero es que son muchos conceptos, son muchos autores. Yo lo que te recomiendo es que si algunas cosas no han quedado claras de esta clase, luego ya con calmita te vayas como desglosándolo, lo vayas relacionando con el video y vayas ahí discutiendo, ¿no? Bueno. En ese sentido, vamos a seguir combinando a Jean-Paul Sartre, pero ahora sumemos a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir nos propone una categoría filosófica que ya había sido reflexionada antes y que evidentemente, por ejemplo, por la teoría crítica, por Walter Benjamin, por mi hermoso chiquito bebé Levinas, Emmanuel Levinas, ya habían estado hablando de la otredad, pero lo que hace Simone de Beauvoir es situarla en una categoría filosófica feminista. Sí, ya llegó la palabra que todo mundo se espanta. Digo, y además Simone de Beauvoir la reconocemos como una de las precursoras importantes a partir de su libro El segundo sexo de el feminismo de la segunda ola. Acuérdense que el feminismo de la primera ola, y eso lo vamos a ver en el tercer bloque, abogaba por los derechos, comillas, de la igualdad, lo que implicaba que las mujeres fueran también votantes y ser votadas y que participaran de la vida política. Sin embargo, hemos tenido claro que esto no es suficiente. ¿De qué sirve votar y ser votada si las condiciones materiales de vida, de qué sirve trabajar y llegar a casa a hacer una doble jornada si las condiciones materiales de vida, si las condiciones de existencia de vida siguen siendo para una mujer a partir de la alteridad? A ver, concepto importante entonces en Simone de Beauvoir. El otro y la alteridad. ¿Quién es el otro? ¿Quién es la otra en ese sentido? Lo ajeno. Lo que no soy yo y que además ese otro vive también en función para mí. A ver, vamos a ubicarlo. Tú siempre eres, y esto ha ido cambiando poco a poco, pero dime si no todavía en muchísimas historias y en muchísimas vidas se replique. A ver, compañera, esto va para ti. Dime si no es, tú naces y eres la hija de, la hermana de. De hecho, en algunas casas todavía te dicen, a ver, ayúdale a tu hermano, lava los trastes, tiende la cama, ayúdame, porque mamá e hija somos las que llevamos la casa aquí. Y entonces tu hermano, tu papá, tu primo, tu abuelo tienen otros roles. O sea, esta estigmatización de los roles de género, para empezar, te hace todo el tiempo desde pequeña estar sometida a un trabajo ya doméstico. No es gratuito que juegues con muñecas. Cuando juegas con muñecas, cuando juegas a la enfermera, te están diciendo que tu papel en la vida es de ser cuidadora para los otros. Las mujeres tenemos que ser gráciles, lindas, simpáticas, porque tenemos no que exigir, no que imponer, no que decidir, sino tenemos que aceptar a los otros, a las otras, y somos hijas, somos madres, somos hermanas, y dime si no es común que una vez que terminamos nuestra vida adolescente en casa de nuestro padre, pasa la figura de cuidado de nuestro esposo. Esto lo está situando Simone de Beauvoir. Por eso dice Simone de Beauvoir que el amor puede ser una trampa ideológica para domesticar a las mujeres. Muy importante esto, ¿eh? Y en ese sentido, la alteridad para Simone de Beauvoir siempre será la forma jerárquica y que implica una manera de mandato que las mujeres tienen que cubrir lo que socialmente ya tienen asignadas. De hecho, hay una parte bien fuerte de Simone de Beauvoir que dice que la hembra es prisionera de su especie. Y como prisionera de su especie, hay que entender que estamos totalmente supeditados a los mandatos culturales. Por eso algo fundamental en Simone de Beauvoir es en el segundo sexo. Esto es algo que aplica para hombres y para mujeres. La mujer no nace, la mujer se hace. ¿Y quién la hace? La cultura. No hay un instinto materno, no hay, es que yo nací para ser madre. No, lo que hay es una educación emocional que todo el tiempo te está diciendo desde niña, arrulla un bebé, qué bonito es ser mamá, te imaginas, y además es la ilusión del cuidado, del poder y la autoridad sobre un hijo.
¿no? Y esta ilusión de poder y autoridad hace que te termines entrampando en lo que llamaría Simone de Beauvoir la trampa de las mujeres. El amor que te lleva a la familia, con la familia la heterosexualidad y con la familia el tener hijos. Ella habla que tener hijos es el perfecto pretexto para meterte en un camino de domesticación. Ay, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y es un modo de mala fe. Acuérdense que la mala fe, que lo hemos estado platicando en esta mañana, implica el hacernos pendejos. O sea, y ese hacernos pendejos no es que las mujeres conscientemente se quieran hacer pendejas, sino de alguna manera esta alteridad funcional que implica que la cultura nos determina, nos coloca en un papel jerárquico entre géneros, donde hoy todavía mucha gente se sigue escandalizando por la autonomía, por ejemplo, en el cuerpo de las mujeres. Dice Simone de Beauvoir que para que esta otredad tome diferentes caminos y, como dice Sartre, podamos ser para otro y un ser para otro en una lucha colectiva, lo que tendríamos que hacer, dice Simone de Beauvoir, es ante todo y primero que todo emanciparnos. Y hay muchas maneras de emanciparnos. Ella menciona 3. Voy a comenzar con la primera, la emancipación económica. En el momento en que tú dices, ¿sabes qué? Yo no voy a ser un ser para el otro, sino voy a ser un ser para sí. Y ese ser para sí implica, te amo papá, pero vamos a respetarnos, reciprocidad. Te amo mamá, pero vamos a respetarnos, reciprocidad. Te amo pareja, pero vamos a respetarnos, reciprocidad. Yo tengo ganas de vivir en un espacio para mí y conmigo. Oye, pero por eso necesito lana. ¿Sí? No, ya hoy no, nadie está esperando, ¿o sí? Estamos esperando el de las 50 sombras de Grey que venga a darnos posibilidad de cogernos rico y de tenernos con lana. Esa es la vieja usanza de los príncipes, en donde a muchísimas mujeres se les metió tan duro el que tenían que ser para otro, que al final la domesticación sexual implicó el siempre estar pensando para agradar al masculino, siempre estar pensando estar bonita, porque algún día un hombre me casaré con él. Y eso implica una dependencia, para empezar, económica. ¿Por qué tendríamos que las mujeres tener una dependencia económica con alguien? Definitivamente, cuando tú te independizas, cuando tú te vuelves autónoma, cuando tú vas labrando tu camino económico, nadie, compañera, nadie tendrá derecho a mandatar sobre ti. Muchísimas compañeras que hoy viven violencia no pueden escapar de esa violencia porque implicaría renunciar a lo que implica la dependencia económica que tienen. Jamás me voy a atrever a juzgarlas y a decir, híjole, ya ves, pendeja, ¿para qué no trabajas? No, porque además, por eso está el tema de la maternidad. ¿Cuántas mujeres, sí, a tu edad, 16 años, tuvieron ya hijos, se vieron enroladas en una situación de la que no pudieron ya escapar y a los 30 años están cuidando 4 hijos y están con una pareja en donde tengo que hacer este cuidado maternal? Y el cuidado maternal es un perfecto pretexto para abandonar tus proyectos. Pregúntale así, en la cultura popular, pregúntale a esta... la Simpson, ¿cómo se llama? Marge. Pregúntale a Marge si está feliz con su proyecto. Diego se conforma, pues le encantan sus chavitos, se pelea con Lisa porque dice, ay Lisa, es que eso que tú estás pensando yo lo pensaba, pero una vez que conocí a Bart y Bart, a Homero, perdón. Homero es el machín suavecito, lindo, que en nombre del amor domesticó a Marge. Y una segunda forma de independencia de la que hablaría Simone de Beauvoir es la independencia de decidir sobre tu cuerpo, y esto implica no casarte, no tener hijos. Ay. Oiga, profa, pero espérese, o sea... Ok, son decisiones, o sea, estamos hablando de libertad, ¿no? Y de libertad desde la conciencia. Si tú vas a tener hijos e hijas, ten muy claro el por qué las vas a tener. Por un devenir histórico, por una costumbre, porque así es, y porque si así es, entonces estás cayendo en la trampa de la libertad que dice que tú puedes tomar decisiones, pero sin ninguna conciencia. Si tú vas a tener un hijo o una hija en la vida, ¿por qué? Por egoísmo, porque quieres dejar una semilla, porque tu vida no tiene sentido, por accidente, por costumbre, por dar gusto. ¿Por qué vas a tener un hijo? ¿Por qué te vas a casar? ¿Por qué vas a establecer formas estrictas de pareja en donde vas a seguir el canon social de ser una señora decente, una señora de bien? ¿Por qué? ¿Por qué?
Con esto no te estoy haciendo una invitación ni estoy haciendo apología de absolutamente nada. Lo que te estoy diciendo es la importancia de situarse en una autonomía y en una independencia que habla de una voluntad de emancipación, en una voluntad de aquí y ahora empezar a tomar nuestras decisiones y nuestros caminos. Y sí, Simone de Beauvoir le va al aborto. Sí, y Simone de Beauvoir lucha por la maternidad. Y sí, por favor, compañeros y compañeras conservadoras sobre el tema del aborto, antes de llegar a pensar y decir, ¡ay, es que estás matando al feto ingeniero! Espérate, antes de todo eso, valora por favor que el cuerpo de la mujer cuando está desarrollándose un embrión no es un ser sintiente y al no ser un ser sintiente no estás matando a nadie y sí estás decidiendo sobre tu cuerpo y todos los vaivenes que esto implica. Entonces, número 1, lo que propone en resumen Simone de Beauvoir en esta última parte de la independencia es 1, la independencia económica. 2, la independencia en tu toma de decisiones sobre la maternidad, la pareja, el casarse, etcétera, etcétera. Y 3, la importancia de juntarnos con otras mujeres, donde no nacemos mujeres, nos hacemos, y juntas buscar una independencia, una emancipación colectiva. Porque tú, compañera, que me estás escuchando ahí, ¿alguna vez sufriste acoso de algún profesor? Tú, compañera, que me estás escuchando allá, ¿alguna vez en el transporte público alguien te dijo o hizo algo que te incomodó? A ti, compañera, que tienes hijos, seguramente algún día has pensado, y esto no está mal, esto no te culpabilices al respecto. ¿Alguna vez dijiste, chinganeta, esto es lo que quería? A ti, compañera, que me estás escuchando, ¿te ha dolido el amor por cómo nos han educado en el amor? Es que sí, profa, es que, ay, neta, yo ya no quiero estar en esta relación. Tú le llamas tóxica. Ya no quiero estar, pero ¿por qué no sé estar de otra manera? Pues aunque me sufra, aunque me duela, estoy... Claro, colega, es que todo esto es el ser para el otro. Todo esto implica para Beauvoir un modo directo de alienación, de mala fe, ¿no? Sí, vamos siguiendo. Vamos a seguir hablando más de Simone de Beauvoir en estos términos cuando hablemos de feminismo. Vamos a seguir rascándole y sacándonos cosquillas con este tema. Pero sí quería mencionar a Simone de Beauvoir en términos existencialistas porque ella es una filósofa contundente que también, al modo sartriano, lleva la carne del existencialismo a la vida de la calle, a la filosofía de la reflexión. A la filosofía no solo de la reflexión, sino a la filosofía de la acción. Ya llegó por aquí Ulises. Hoy saluda a la cámara, mi hermoso Ulises. Y bueno, entonces, vamos cerrando. A ver, colega, te pregunto para ir cerrando ya. Mencionamos algunas ideas de Sartre, de Beauvoir, de Camus. Faltan muchas cosas más, pero ahorita como un primer entrón, creo que ahí le vamos dando. ¿Por qué sería importante que nuestros colegas estudiantes pensaran, trabajaran, reflexionaran sobre el existencialismo? ¿Para qué en sus vidas? Bueno, como les decía, podríamos al estilo Heidegger tener una vida tan sencilla como inauténtica, en la cual nada más nos vamos en automático por la vida, aceptando lo que nos dicen nuestros padres, lo que nos dicen las instituciones, diferentes lugares en los cuales harían que nuestra vida fuera más fácil si nosotros no tenemos que pensarla. Regresemos un poquito a la premisa fundamental del buen Sócrates. Una vida sin examen o sin ser examinada no merece ser vivida. Entonces, si nos ponemos un poco más radicales en ese sentido y en la actualidad, el problema es de que no podemos andar por la vida teniendo una existencia inauténtica o en el ser en sí, simplemente basando la vida así como nos la vengan trayendo. Para los existencialistas, Tú síguele. Es que se está acabando la pila del celular. Ya está, perdón. Bueno, para los existencialistas, Ajá, tú dale. Perdón, pero es que ver problemas técnicos, pero ya están solucionados. Lo bueno que ya estamos terminando. Acá, seguimos, perdón. Adelante. Ahí está, creo que va. Ahí está, sí. Entonces, el existencialismo no es una doctrina sencilla porque desafortunadamente nos implica o nos invita, nos culmina a la responsabilidad de nuestros actos. Entonces, si bien es cierto que tanto Camus como Sartre, como Beauvoir, como hasta el mismo Kierkegaard lo que nos están diciendo es que la existencia no tiene sentido si nosotros no le damos un sentido a la existencia. La existencia no es como la que tendrían las piedras o los gatos, simplemente estar, sino que tenemos el privilegio de la racionalidad, de la capacidad de
confrontarnos, de hablar, de discutir con nosotros mismos y de darnos un lugar en este mundo. Si bien para Heidegger la existencia inauténtica está basada en lo que los otros diseñan de nosotros. Sartre cambia esa fórmula y lo que está postulando es la existencia es hacer con lo que hicieron, es lo que nosotros hacemos con nosotros, con lo que hicieron de nosotros. Eso significa que si bien es cierto que llegamos a un mundo arrojados, a un mundo sin sentido cuando nacemos, a un mundo ya prefigurado en el cual nosotros nos tenemos que adaptar y tenemos que participar, forzosamente tenemos que participar o no participar en forma de un suicidio, ¿no? Un suicidio hasta simbólico. Piensen también de que uno puede suicidarse al renunciar a la sociedad. Los ermitaños, los que se van al cerro como Zaratustra, o aquellos que se van a la montaña para no tener contacto con la humanidad, también es un suicidio social, un suicidio simbólico, ¿sí? Pero entonces, ¿quiénes somos nosotros? Ahora sí que si nos ponemos a pensar la fórmula aristotélica, el ser humano es un animal racional y social. Entonces, si le quitamos esa otra parte que es la sociedad, que sería quitarle nuestra capacidad de alteridad, de comunicación con el otro, entonces, ¿qué es ese ser? Es un ser que no se proyecta para nada. Bueno, esto implica que pensar al otro, pensar la libertad, pensar en nuestras decisiones, pensar en nuestro proyecto de vida, pensar en nuestra existencia, puede ser que nos lleve a crisis. Pero las crisis son precisamente como el ave fénix, exacto, oportunidades para repensarnos y sentirnos vivos. Por eso estamos hablando de existencialismo y por eso en tiempos de pandemia el existencialismo es una corriente filosófica que no te va a dar alternativas, pero te va a permitir buscar, repensar nuevos modos de estar. ¿Va?